Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, Como las Águilas, con Laura Campos. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Comenzamos. Hoy damos gracias a Dios por nuestra vida. Nuestra vida, tu vida y mi vida son una gran bendición. Los 3 hebreos en el horno de fuego. Punto número 1, Sadrach, Mesach y Abednego. Inciso A, introducción sobre los 3 hebreos en el horno de fuego. Todos, amados hermanos, conocemos la historia de los 3 hebreos en el horno de fuego, en Daniel 3. Los 3 jóvenes hebreos son Sadrach, Mesach y Abednego, quienes van al horno de fuego por órdenes de Nabucodonosor. No obedecer, amados hermanos, a la orden de postrarse ante su imagen fue el único motivo por el cual fueron lanzados. Vamos a meditar en esta historia y en lo que aprendemos de este gran ejemplo de los 3 jóvenes. Punto número 2. No es necesario que te respondamos. Inciso A. Convicción de lo que creen y quieren. Cuando meditamos en este pasaje bíblico sobre los 3 hebreos en el horno de fuego, nos daremos cuenta que eran jóvenes con convicción. Ellos sabían en quién habían creído. De igual forma, estaban seguros de lo que querían hacer con sus vidas. Daniel 3, versículos del 16 y 17. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no hace falta responderte sobre este asunto. Si es así, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente y de tus manos, oh rey, Él nos librará. Tú y yo estamos convencidos, tenemos una plena convicción de en quién creemos o a quién le creemos. Cuando les preguntaron a Sadrach, Mesach y Abednego si estaban ellos dispuestos a postrarse y adorar la estatua, su respuesta fue que no era necesario que respondieran sobre ese asunto. Es decir, amados hermanos, ni siquiera era necesario pensarlo. Ellos tenían la convicción de que Dios los podía librar del horno de fuego ardiendo. Daniel 3, 16 y 17 que acabamos de leer. También es necesario que hoy en día hallamos hombres y mujeres y jóvenes, niños, con esta convicción. Un ejemplo de convicción en la Biblia es la del joven David. Antes de enfrentarse a Goliat declaró palabras llenas de convicción. Él sabía a quién había creído. ¿Sabes tú o sé yo a quién estamos creyendo? David dijo que Dios lo había librado de las garras del león y de las garras del oso, y que ese filisteo incircunciso sería como uno de ellos en sus manos. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 32 al 36. Tenía convicción David, sabía en quién había creído. David, cuando era joven pastorcito, él cuidaba las ovejas y llegaba el león, el oso a quererse comer sus ovejas o las ovejas de su padre, y él las enfrentaba y mataba al oso y mataba al león y le sacaba de la quijada a sus ovejas. No permitía que se las comieran, pues él sabía y tenía plena convicción de con quién
estaba, a quién le ayudaba y a quién estaba creyendo. Saúl le dijo: tú eres un muchacho, así, hasta despreciándolo. Ay, tú eres un pobre muchacho, ¿cómo vas a poder tú? Pero David no se desanimó, al contrario, él le dijo: yo iré. Dice, porque ese filisteo se ha levantado no contra David o el pueblo de Saúl, no, se ha levantado contra el escuadrón del Dios viviente. Entonces tenemos tú y yo que tener la convicción que tenían los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, pero también esa convicción que David tenía al ir a enfrentar al filisteo. Inciso B, ni siquiera era algo para pensarlo, o sea, era algo sin importancia por la convicción que ellos tenían de que no iban a arrodillarse ante la estatua del rey. Es importante la convicción de estos jóvenes. Ni siquiera tenían que pensar en la decisión, ya estaba tomada. En el versículo 16 ellos dijeron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Esto es convicción, amados hermanos. Estaban seguros de que aquel a quien servían podía librarlos de cualquier cosa. En momentos difíciles como estos es cuando Dios muestra que estamos convencidos de que Él nos ayuda, de que Él nos levanta, de que Él nos esfuerza. Es en los momentos difíciles cuando nuestra fe es probada. ¿Qué haces o qué hago? Cuando está el oso, cuando está el león. Israel frente al Mar Rojo, siendo perseguido por los egipcios, fue probado. Sin embargo, Israel no pudo pasar la prueba. ¿Pasas tú la prueba? ¿Paso yo la prueba de la fe cuando estamos en dificultades? Confío en Dios que sí. Empezó a desear haber muerto en Egipto. Incluso en muchos momentos desearon regresarse o estar en Egipto durante el tiempo que estuvieron en el desierto. Elías tuvo que decir a Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Esto nos pone a pensar y nos puede pasar cuando no tenemos convicciones. Necesitamos tener un solo pensamiento, una misma mente, una sola convicción. Punto número 3. Nuestro Dios puede librarnos. Inciso A. Confianza en Dios. Confianza en Dios, mis amados hermanos, es una de las cosas que nos enseña la historia de los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego. Ellos decían: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Daniel 3:17. Tú y yo necesitamos tener esa confianza en nuestro Dios, esa seguridad en nuestro Dios. A veces somos llamados en tiempos difíciles, pero debemos confiar en Dios. Para tener confianza en Dios, necesitamos ver con los ojos de la fe. El siervo Eliseo sintió temor al ver venir a los sirios contra ellos, pero Eliseo le dijo: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo pidió a Dios que abriera los ojos del criado para que mirara, y he aquí, el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Necesitamos abrir los ojos de la fe y confiar que Dios puede librarnos, tal como lo hicieron los 3 hebreos en el horno de fuego. Punto número 4. Y si no, sepas, oh rey,
que no serviremos a tus dioses. Inciso A, firmes en la prueba en tiempos de adversidad. Daniel oró a pesar del edicto del rey, en el cual se decía que nadie podía hacer petición u oración. Se mantuvo firme en sus convicciones, en su fe y en su consagración. A causa de esto, Daniel es lanzado al foso de los leones, amados hermanos. Pero por su firmeza, fidelidad y confianza, fue librado también del foso de los leones, o de que los leones se lo comieran. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Libro de Daniel, capítulo 6, versículo 22. Tenemos que perseverar y permanecer, amados hermanos, firmes en nuestra fe y nuestra confianza a Dios, porque Él puede librarnos y quiere librarnos y darnos la victoria. Muchas veces, amados hermanos, ponemos condiciones a Dios diciendo, si me libra o sana, yo le sirvo. Sin embargo, estos 3 hebreos en el horno de fuego habían dicho, sea que nos libres o no, le vamos a servir a Dios. Necesitamos esa convicción, amados hermanos. Necesitamos esa firmeza en nuestra fe para que le digamos, nos sanes o no, nos libres o no, te vamos a servir, oh Dios. Punto número 5. Los 3 hebreos en el horno de fuego ardiendo. Inciso A. Fueron lanzados los 3 hebreos en el horno de fuego, pero murieron los que los echaron. Esto nos enseña, amados hermanos, que cuando estamos en el horno de la prueba, también nuestros enemigos perecen. Los hombres que habían echado a los 3 hebreos en el horno de fuego fueron quemados inmediatamente, mis amados hermanos, a causa de la temperatura tan enorme que había en ese fuego. ¿Te puedes imaginar? Los que los echaron fueron quemados súbitamente por el calor que estaba haciendo, por la llama ardiendo, no sé, pero era tanto el calor que había o hubo la manera de que al echarlos a ellos fueron los quemados los que los lanzaron. La prueba, mis amados hermanos, nos da la victoria sobre nuestros enemigos, aunque a veces ni nos damos cuenta. A veces queremos ver todo con señales, prodigios y milagros, pero no nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. De hecho, en este mismo instante, tú no puedes saber y yo no puedo saber de qué nos ha librado nuestro Dios, de algún accidente, de algún problema, de alguna situación, de qué te está sacando el día de hoy Dios, o de qué te ha sacado, de qué te ha librado. Muchas veces no sabemos, pero cuando viene la prueba y estamos cansados y no queremos seguir más, decimos, Dios no me ha librado, Dios me abandonó, Dios me ha dejado. No, amado hermano, Dios nunca te deja, nunca te desampara. Él está contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Él te ha librado de muchas cosas, Él te ha cuidado, Él ha tenido misericordia de ti, y quizá ni cuenta te has dado, pero te ha librado de accidentes, te ha librado de problemas que pudieran venir contra ti o contra mí. Pero tenemos que decir hoy podemos y debemos decir, el Señor me ha librado, como a David de ese filisteo, y me ha librado como a Daniel del foso de los leones, y me ha librado como a los 3 hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿De qué? No sé, pero hoy
es un día de bendición. Pero hoy es el día de bendición que el Señor me ha librado, porque me ha librado también de quedar dormido y morir en el sueño. Hoy nos despertamos, hoy estamos vivos, hoy estamos de pie. El Señor ha hecho un milagro en tu vida y en mi vida. A lo mejor no nos sacó de la boca del león, pero a lo mejor te sacó de un accidente o de la muerte súbita. Por eso es que debemos de estar contentos y agradecidos con el Señor hoy. Muchos quieren vernos derrotados. En medio de las pruebas, Jeremías decía: mis amigos miraba si claudicaría. Jeremías 20:10. De igual forma hay quienes esperan que claudiquemos, que nos regresemos, que ya no sigamos confiando en Dios, pero poderoso es nuestro Dios para mantenernos firmes y librarnos de nuestros enemigos. Amados hermanos, el tiempo se nos terminó, pero continuaremos la próxima semana. Un abrazo a la distancia. El Señor nos continúe bendiciendo. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios, a través de tu programa, Como las Águilas, con Laura Campos. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.